Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos directo con esto que está aconteciendo en estos momentos. Gustavo Alfaro en conferencia de prensa ya está brindando sus palabras un día previo, horas previas a lo que va a ser el enfrentamiento ante Chile. Coque, Franco, ¿cómo están? Bien. Hola Marquito, ¿qué tal? Yo emocionado, quiero ver ya lo que está diciendo Alfaro. Ya dejó muchos títulos interesantes Alfaro en su conferencia. Así mismo. Pero me gustaría escucharlo, por favor. Quiero... No me callen y respetan. Alfaro. Quiero que me tire pistas del equipo. Ojalá. Necesito. Hay un posible 11. Adelante con la conferencia. Vamos con la conferencia, sí señor. En ese momento estamos y eso Pasión es lo que sin laburo. Daniel Maciel, Ñandutí Radio, Rock and Pop. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Recién ayer pudo contar con el grupo completo, con la totalidad de los jugadores. Y si bien no le voy a pedir el equipo, obviamente, prácticamente lo tiene confirmado, o hay alguna duda para que usted pueda decir, no, están todos, y entendiendo lo que explicaba en la primera consulta del colega Álvaro, que hay algunas cuestiones físicas que todavía se deben de resolver, pero dentro de la base que tiene, ¿prácticamente está o hay algo que ver esta tarde? Todos los jugadores que están acá están a disposición. Puedo disponer el plantel completo. Ya después será una cuestión de análisis y de estrategia. De decir, ¿qué me conviene? ¿Conviene arrancar así? ¿Conviene terminar así? ¿Conviene esto? ¿Conviene el otro? Ya ahí ya será una cuestión un poquito más fina en ese aspecto. Pero obviamente que nosotros tenemos una forma, si bien el equipo se ha parado de distinta manera en distintos partidos, son jugadores que han tenido mucha adaptabilidad, mucha generosidad para adaptarse a los requerimientos de lo que sentíamos que pedía. Yo doy siempre este ejemplo y no me canso de decirlo, y esto habla muy bien de los jugadores, muy bien de los jugadores. Nosotros vamos a jugar el primer partido contra Uruguay y habíamos trabajado sobre una manera de jugar, y a mí no me terminaba de cerrar esa manera de jugar. Yo veía que Uruguay nos podía dominar la mitad de la cancha, que nos podía ganar la mitad de la cancha. Y para mí la mitad de la cancha, conquistar la mitad de la cancha es jugar el partido donde uno quiere jugar. Después definirlo es la capacidad que uno tiene para cerrar ofensivamente lo que genera o evitar lo que el rival pueda llegar a generar. Entonces la gran batalla está en la mitad de la cancha. Y no estaba convencido. Y era la primera vez que nos habíamos juntado con los jugadores, porque prácticamente habíamos tenido un par de entrenamientos nada más desde que llegamos. Yo no tenía ninguna historia para atrás con los muchachos. Sí los había visto jugar de distinta manera y me acuerdo que almorzamos en Montevideo, y después del almuerzo llamé a los volantes y le dije, mire muchachos, para mí, si nosotros jugamos de la manera que trabajamos, me parece que podemos perder el partido, podemos perder la mitad de la cancha y complicar el destino de un partido por esto y por esto. A mí me parece que si nosotros hacemos esto y esto, lo podemos controlar en la mitad de la cancha y podemos jugar el partido que nosotros queremos jugar. No lo practicamos. El tema está en ustedes si se sienten seguros que lo pueden hacer, pues yo vi que lo hicieron. Lo único que les pido es esto y esto que yo vi que antes no habían hecho. 2 cositas nada más. Profe, quédese tranquilo que lo hacemos. Y lo hicieron. ¿Ustedes vieron algún problema en un momento con el partido con Uruguay de manejo, de sincronización, de coberturas, de peleas en la mitad de la cancha, de disputas, de presiones? Habíamos jugado contra uno de los equipos más intensos de la eliminatoria, que era Uruguay. Y no lo practicamos.
Y eso lo hicieron los jugadores por sus ganas, por su convencimiento, por su convicción. Entonces, con eso te estoy diciendo que estos muchachos están dispuestos a todos. Están dispuestos a todo. Por eso yo, cuando hablo de la grandeza de los muchachos, hablo de esas cosas. Porque tuvieron la grandeza de ponerse a disposición. Intentar cada cosa que uno le proponía, que sentía que tenía que intentar. Y no importa si tengo que jugar por izquierda, si tengo que jugar por derecha, el equipo lo necesita. Y si el equipo necesita que yo le dé una mano acá, el equipo lo necesita. Y no hay nada más importante que lo que necesite el equipo. Y así vi un montón de jugadores que obviamente por ahí se sienten más cómodos jugando de un perfil que de otro, pero siendo utilitarios para la selección, porque la selección necesitaba dar una determinada batalla en un determinado lugar y esa batalla la daba. Y nunca tuve un pero de parte de los jugadores, al contrario. Entonces eso habla de grandeza del plantel. Esas son las cosas que nosotros no podemos perder. Entonces obviamente que uno quiere tener a los mejores, porque son instancias decisivas. Son instancias decisivas. Ahora, yo te aseguro que le pregunto a cualquiera, ¿estás para jugarme? Obviamente que estoy para jugar, todos están para jugar. Porque todos quieren jugar, nadie quiere perderse este partido. Porque saben que va a ser muy difícil, porque saben que va a ser una final, porque saben que Chile va a venir con todo acá. Y obviamente también respaldado en su último combo, porque en el último combo de Chile fue muy bueno. Y sabemos que tenemos por delante una batalla muy linda. Y lo lindo es que yo siento que todos los jugadores quieren ser parte y que todos se sienten preparados para cuando el equipo los necesite. Y eso a mí como entrenador me deja muy tranquilo. No me hace confiar, porque lo peor que podemos hacer es confiarnos. Me hace tener confianza en el plantel que tengo, que sé que por más complejo que sea, estamos dispuestos a pelear la complejidad que tengamos adelante, como lo hemos hecho en las 6 fechas anteriores. Jorge Izquierdo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Hola, profe. ¿Cómo le va? Profe, ¿qué tan complejo puede resultar el partido de mañana? Y hablo del contexto en el cual Chile viene a jugarse todo lo que tiene, ya no tiene mucho que perder, demasiado por ganar, y en el cual Paraguay, ¿cómo lo encuentra usted mentalmente? Un equipo tan fuerte en el cual se supo reponer adversidades. Y hablo de adversidad en el cual Paraguay arrancaba con desventaja ante Venezuela, lo hizo ante Argentina, y en el último partido también ante Bolivia. ¿Qué tan fuerte lo encuentra a este grupo de cara al partido de mañana? Lo entiendo que están fuertes. Obviamente que las demostraciones hay que hacerlas adentro de la cancha. Eso es algo que los muchachos me marcaron, que desde ese partido con Venezuela de local, cuando íbamos perdiendo 1-0, yo cuando recibí en el vestuario, recibí a un grupo de jugadores que obviamente no estaba conforme con el resultado, pero que sus gestos corporales a mí me transmitían seguridad, de que tenían con qué ir a revertir el destino de un partido. Y lo mismo nos pasó, porque vos decís, bueno, menos mal que con Venezuela fue en el primer tiempo, cosa que en el entretiempo se pudieron acomodar las cosas. Con Argentina fue en el primer tiempo, cosa que empatamos después y de pronto pudimos hablar. Con Bolivia fue en el segundo tiempo. Íbamos perdiendo en el primer tiempo, empatamos en el segundo tiempo, y el segundo tiempo, creo que a los 70 minutos, metió el segundo gol, el gol de penal Bolivia. Y sin embargo los muchachos se repusieron, y no solamente se repusieron, sino que cuando empataron el partido, no es que se quedaron atrás a resguardar el 2-2, quisieron ganar el partido. Y lo tuvieron para ganar, y creo que si lo ganaban era merecido. Y cuando yo veía, yo gritaba y me agitaba. Yo digo, ¿cómo hacen para correr estos muchachos? Pues la verdad, corrían más con el corazón que con los pulmones estos chicos. Porque estaban jugándose su futuro, su destino, el destino de un país. ¿Cómo vamos a responder?
Y obviamente que son respuestas que tenemos que dar. Por eso es importante la experiencia. Yo le decía, estos son tiempos de donde la experiencia es importante. Pero también es importante la inteligencia. Para saber cómo se juegan estas instancias. Qué tener en cuenta en este tipo de instancias. Porque si no, tendríamos que poner un equipo que tenga de 30 años para arriba. Y privarnos de la frescura de jugadores que son muy buenos, que con edad muy joven. Pero si tienen la inteligencia de adaptarse rápido, entender rápido, ya saben por dónde va. Por eso soy un convencido que creo mucho más en la inteligencia que en la experiencia. Pero que la experiencia juega en estas instancias, ninguna duda que juega en estas instancias. Ninguna duda. Y estos son momentos muy tensos. Son momentos muy lindos. Porque la verdad es un privilegio llegar a 6 fechas del final y estar peleando una clasificación a una Copa del Mundo. Es un privilegio muy lindo. Y obviamente que uno quiere llegar cuanto antes a esa meta, pero sabe que las cosas van a ser difíciles y que las cosas van a ser complejas y hay que armarse de paciencia y hay que armarse de templanza y hay que jugar el partido que tenemos que jugar, cada uno desde el lugar que tenemos que jugar, y sabemos que va a haber un estadio lleno y sabemos que están los 3 estadios vendidos de acá hasta el final de la eliminatoria, y eso obviamente que si se quiere genera presión. Pero yo le decía, para mí la presión es un privilegio. A mí tírenme de presión. Tírenme de presión. No hay nada más lindo que tener la presión de tener en las espaldas el sentimiento de un país. El tener la enorme responsabilidad de darle felicidad a un país. Es muy fuerte. Y me pasa cuando voy. El otro día estaba comprando en un supermercado. Voy con el carrito, me arrimo a donde estaban todas las verduras, y viene el muchacho de reposición, y viene y me da un abrazo y se larga a llorar. Claudio. Y yo le digo, tranquilo, ¿qué pasa, maestro? ¿Qué pasa? Tranquilo. No, profe, no. Y me contaba de las complejidades que a diario tiene, porque como le pasa a todo el mundo, y a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo. Y él me decía, profe, yo le digo, no conseguimos nada, todavía nos falta mucho. Me dice, profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la selección. El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la albirroja. A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que yo sé que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos. Que yo lo siento como si fuese yo el que estaría jugando. Cuando te dicen eso es muy fuerte. Cuando tomás conciencia del poder que tenés, poder que te confieren, no que tenés. Pues si no parece que uno es una persona de poder. Y ustedes saben, pues se los he dicho, que el que tiene poder es el cargo, no uno. La importancia la tiene el cargo, no la tiene el entrenador. Nosotros estamos a cargo de esta responsabilidad. El día de mañana, cuando yo me vaya de acá, va a venir otro, va a haber otro. Y yo voy a dejar de ser importante. Pero en el mientras tanto, el poder que tenemos es muy grande, y es muy lindo, y es muy fuerte. Es muy fuerte tener el peso de la expectativa y la ilusión de un país. Obviamente que es muy fuerte, pero es muy lindo. Y es un compromiso muy grande. Y ojalá, como me hubiese gustado, después de cada partido, después de Venezuela, después de Brasil, después de Argentina, abrazarnos con todo el país. Porque cuando nosotros nos abrazamos en el medio de la cancha, no nos estábamos abrazando entre nosotros. Estamos abrazando un país entero. Porque era lo que nosotros sentíamos de afuera. Ese contagio que nos viene de afuera. Y esas son las cosas que nos movilizan. ¿Cómo vamos a responder? No sé. Yo lo único que te digo es que vamos a responder con coraje. Que vamos a responder con compromiso. Que vamos a responder con el sentimiento que nos transfiere ese legado más absoluto y más hermoso, que es el amor y la identificación de un país. Porque si hay algo que tiene una selección nacional, es que cruza emocionalmente el sentimiento de un país entero. Todos
están encolumnados detrás de la selección. Y hoy sentimos que es una causa que va más allá de los 28 que seamos acá, más los que tenemos acá adentro. Hoy es una causa de más de 6 millones de personas. Es la causa de un país entero. ¿Cómo vamos a responder? No lo sé. Que vamos a dejar la piel, no tengo ninguna duda. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación. Buenas tardes, profe Gustavo, ¿cómo le va? Mirando y introduciendo rápidamente a lo que podría llegar a ser mañana, hablaban que todos llegaron bien relativamente, pero le quiero tocar 2 puntos. ¿Cómo se hace para reemplazar a un jugador de notables condiciones como Diego Gómez? ¿Qué características tal vez se necesita para este partido? Porque no estamos hablando de cualquier partido, estamos hablando como prácticamente una final. Y en zona ofensiva, ¿qué clase o qué características? Sabemos que Tony tal vez no ha jugado los últimos partidos en su equipo, pero como lo ha notado internamente, es el mayor goleador de las clasificatorias. También lo tenemos a otros delanteros que vienen en buena racha. ¿Cómo lo va a definir o cómo lo va a determinar en esa posición de ataque? Sí, a ver, insisto, voy un poquito más a la respuesta de la primera pregunta. La situación que vivimos nosotros, en algún punto Chile también la vive, en algún punto la vive Argentina, la viven muchos equipos. O sea, a Argentina se le cayó nada más ni nada menos que Messi. Veían una jugada, justo el partido que jugaron contra Atlanta, el equipo de Miguel, en una pelota que él patea y tapa a Guzan abajo y le molesta justo el recto y obviamente que no es una baja menor y habrá jugadores que vienen con continuidad o habrá jugadores que vienen en tiempo de recuperación, habrá jugadores que nos faltan. Diego está pasando un presente maravilloso. La verdad, el otro día cuando estaba en Brighton y lo vi ese partido que jugó ahí, lo que se ve es lo que muestran las imágenes. Es lo que muestran las imágenes. Yo miro a veces lo que no se ve. Diego arranca el partido y mete 2 pases entre líneas, hace una aceleración, cambia de ritmo, mete una pelota entre líneas, deja un compañero mano a mano. Obviamente que se quedaron con el mano a mano que Brighton no pudo concretar, pero cuando Diego volvía, todos los jugadores de atrás, todos los jugadores del banco lo aplaudían a Diego. A la jugada siguiente, Diego toma una pelota, se la da a João Pedro, mano a mano, penal. Obviamente la gente saltó de júbilo, esto, lo otro, pum, pum, todo lo demás. Diego se paró atrás de la medialuna y no hubo un jugador de Brighton que no vaya a saludarlo a Diego, que no vaya a felicitarlo. Yo digo, qué bien que se ganó el espacio, qué bien que se ganó su lugar, con humildad, bien a lo Diego. Terminó el partido, nos llevaron a un lugar donde queríamos esperar para saludarlo. De paso vino Pervis Estupiñán también, que tengo una muy linda relación con él a través de Ecuador. Estuvimos charlando un rato y después uno miraba, porque estaban donde estaba toda la familia de los jugadores estaban ahí. Nosotros estábamos ahí en un costadito, en un rinconcito, y cada compañero que venía, la novia de Diego y a Diego, con el respeto y con el cariño que lo trataban. Y ¿cuánto hace? 3 meses que llegó. Y yo le decía que lo que él había conseguido es muy difícil de conseguir. Porque él consiguió en 3 meses lo que a veces se necesita 1 año y medio para poder conseguir. Yo cuando él fue para Brighton, yo le decía a él, por un lado quería, porque iba al fútbol de mayor nivel y mayor demanda de lo que es para mí, son opiniones, ¿no? Lo mío no es nada más que una opinión. Para mí la Premier es la NBA del fútbol. Entonces ahí el fútbol que se juega es muy demandante en muchos aspectos. Y sin una pretemporada, porque llega en el mercado de invierno de Inglaterra, sin una pretemporada, él llega, salta a la cancha desde un primer momento y empieza a jugar. Y le dieron la titularidad justo el día que nosotros estábamos ahí para verlo, y le dieron la titularidad contra el City el otro día.
jugando también un partido a gran nivel, del cual Pervis metió un golazo de tiro libre, y cuando yo lo vi parado a Pervis y a él para patear el tiro libre, digo, se ganó su derecho. Se ganó su derecho, porque si lo dejan en otro contexto, le dicen andate para atrás, patea otro. Entonces Diego conquistó esos lugares. Eso marca la importancia de las cosas que conquistó Diego. Aparte, uno lo ve físicamente, uno lo ve en los entrenamientos, está en un nivel extraordinario. Extraordinario. Obviamente que no es lo mismo tenerlo que no tenerlo, pero ya no ha faltado, porque contra Ecuador lamentablemente no lo tuvimos, pues lo tuvimos ausente por amarilla. De la misma manera que nos han faltado otros jugadores. Nos falta Gustavo Gómez también, que es nuestro capitán. Y Gustavo nos faltó en el partido contra Brasil también. De la misma manera que Omar Alderete nos faltó en Bolivia, o nos faltó, o por ahí lo lesionaron en el partido con Brasil y tuvo que salir en el primer tiempo. Ausencia hemos tenido y vamos a seguir teniendo, porque el tema de 2 amarillas es como que continuamente las 2 amarillas por ahí es muy fácil, y más que nada cuando estamos en una instancia donde hay mucho en juego, es probable que haya muchas amarillas en el sentido de los que acarrean muchas amarillas. Hoy para algunos una amarilla es una tarjeta roja porque te deja fuera para el partido siguiente, y encima son cada vez menos los partidos que te faltan por jugar. Entonces obviamente que eso va en algún punto a condicionar cosas que si las tuviésemos serían de otra manera. Pero obviamente que Chile es un equipo que maneja bien la pelota, es un equipo que tiene mucha dinámica, que tiene mucho 1 contra 1, que va a proponer, que juega con bloques cerrados, y que obviamente para ellos va a ser importante manejar la pelota, y para nosotros también va a ser importante manejar la pelota. Y ahí es donde vamos a la batalla de la mitad de la cancha, en cómo damos la batalla de la mitad de la cancha para ver dónde podemos llegar a jugar el partido que tenemos que jugar. Ahora ahí es donde nosotros tenemos que saber de que es un partido de 90 minutos. Y es un partido que si nosotros lo queremos sacar adelante tenemos que ser más que nunca Paraguay. Más que nunca Paraguay. Este es un partido que se enfrenta y se juega de esa manera. Entonces por delante tenemos complejidades, sí. Porque va a haber que manejar los tiempos de la administración de la pelota, va a haber que manejar los tiempos cuando Chile tenga la pelota, por la verticalidad, por las capacidades individuales que tiene, por los desequilibrios, por cómo llega en ofensiva. Es un equipo que está bien, con chicos jóvenes que son muy buenos, con mucho talento, con muy buen pie. Y ahí vamos a estar, y tener esos detalles, y saber que es un partido largo, que tiene que ser un partido largo, que importa cómo terminemos, obviamente. Entonces uno lo tiene que pensar de principio a fin, de principio de una manera y de final de otra manera. Y en ese sentido, ahí donde uno ve las búsquedas. Se nos cae Hugo Cuenca, que Hugo estaba muy bien, cuando lo fuimos a ver a Genoa uno lo ve, chicos jóvenes, cómo cambian en poco tiempo, es tremendo, cómo van creciendo físicamente y cómo van creciendo futbolísticamente. Y para mí Hugo era una llave en este partido, porque tiene mucho 1 contra 1. Y en espacios reducidos, con equipos que se cierran y salen rápido, como puede ser que en un momento o no Chile, cualquier equipo que venga a jugar aquí, y necesitas esas llaves que abran. Y necesitas presencias dentro del área, porque por eso perfiles de número 9 que tengan capacidad de finalización, como es el caso de Ábalos, como es el caso de Arce, como es el caso de Pita o el caso de Toni. No solamente únicamente para jugar, sino para terminar. Y también no invalida el hecho de poder poner 2 nueves, que en un momento también sea una alternativa válida, si no podés encontrar soluciones a determinadas cosas. Entonces hay un montón de aspectos que se plantean en la previa que obviamente miramos, analizamos de la misma manera que Ricardo lo va a hacer o lo hace en su análisis, y ahí es donde vemos. Pero lo más importante es que los muchachos están dispuestos, están preparados, y que sabemos que va a ser complejo, sabemos que va a ser difícil, sabemos que va a ser muy luchado, sabemos que va a ser muy, muy tenso, pero sabemos que estamos preparados para empezar a transitar el cierre de la eliminatoria como nosotros queremos transitarla. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Buenas tardes. Ya que hablaba recién de la ausencia de Diego Gómez, que para todo lo que le da la selección, pero le quiero preguntar por un
puede llegar a ser una opción. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se restablezca la señal del audio. Sí. Estamos anotando todas las preguntas que hace el chat. ¿Por qué no se analizó que la localidad sea en Tuyucuá? Che, vi una pregunta que decía. Profe, eso es muy cierto, ¿eh? Marcos, ¿por qué no se puede jugar más temprano? Me quedo sin colectivo. ¿Quién puso eso? ¿No te vas a quedar a dormir, Marcos? ¿Qué? ¿Vos te vas a quedar a dormir acá? No, vuelvo. ¿Hay alguna forma, Dan, de que vos confirmes si el audio volvió? ¿Volvió el audio? chupete, Bueno, muchachos, la chupete. escuchamos al Faro otra vez por la importancia. Yo lo veo más a Dami más en posiciones internas, más donde juega en San Pablo. Por ejemplo, Matías Galarza lo está haciendo en Talleres. De hecho, el partido que jugaron acá con River, él jugó por izquierda en esa posición. Pero como se lo dije después de Bolivia, a Mati le pedí 3 cosas diferentes y me las hizo. O sea, empezó a jugar de volante por izquierda, volante interno por izquierda, después pasó a jugar en un quinto por izquierda y terminó jugando en una línea de 4 volantes con doble volante interno. Si me decís de Diego Gómez, de Matías Galarza, de Villasanti y de Damián Bobadilla, supuestamente, que son volantes más centrocampistas, si se quiere, que volantes externos o wings o extremos o como quieran llamarlos. Yo veo que Diego y Mati Galarza tienen más condiciones para hacer eso, que a su vez pueden jugar por adentro, porque Diego hoy está jugando por adentro. Para mí el puesto de Diego es por adentro, que eventualmente puede jugar por afuera, está, pero el puesto de él es por adentro. Y el resto, tanto el caso de Dami, de Mati, son jugadores que tienen que tener más la cancha para adelante que la cancha de espaldas. Se sienten más cómodos, que eso no quita que tengan verticalidad, pero se sienten más cómodos si la cancha la tienen más para adelante que para jugar de espaldas. Diego y Mati Galarza no tienen problema de jugar de espaldas al arco en un momento, entonces por ahí eventualmente a banda te pueden jugar. No sé si era eso la pregunta. ¿Está? Kevin Ledesma, Radio 50. Profe, buenas tardes. ¿Qué sensación le genera a usted el hecho de que las entradas para los 3 partidos que quedan del local, una gran parte ya se hayan vendido en diciembre? ¿Qué le genera a usted y si eso puede generar en una presión, una presión negativa? Me hablo de, siempre hay que pensar de ambos lados para los jugadores esa cuestión. Y lo otro, ¿cómo ve Chile ahora para el partido de mañana? A ver, que se hayan vendido los estadios para mí es una alegría. Eso habla de lo que genera la selección. Más que nada cuando no hemos hecho nada importante, porque todavía no conseguimos nada. Hemos tenido, sí, algunos triunfos importantes, pero no hemos conseguido nada. Obviamente que me habían dicho, la vez que se había vendido un estadio completo, me parece que era, no me acuerdo si era la eliminatoria del 18 o cuándo, que se había vendido contra Argentina, que se había vendido 2 días antes el estadio completo. Cuando nosotros fuimos a jugar con Brasil, ya 3 días antes, después del empate con Uruguay, ya 3 días antes el estadio estaba vendido. Estaba vendido de manera completa. Entonces, me acuerdo que me habían dicho en ese momento, y recuerdo que lo hablamos con los jugadores, cuando salimos de Ipané para ir al Defensores del Chaco, ya la gente estaba en las calles, ya había, y digo, ¿se dan cuenta que no hace falta ganar un partido para contagiar? Que la gente compró la actitud que ustedes tuvieron contra Uruguay. Porque si bien el partido lo podíamos haber ganado, la actitud que tuvieron los muchachos fue lo que reconfortó a la gente. Y eso fue lo que volcó a la gente al partido de Brasil, a empezar a ver si podía creer en esto. Después sucedieron estas cosas, tanto como con Venezuela como con Argentina. El partido que se venda con Argentina obviamente es mucho más
más sencillo porque venía el campeón del mundo y venía Messi, y eso obviamente que es una expectativa en cualquier parte del mundo. Como decía Valdano la otra vez, siempre ver a Messi es un buen plan. O sea, entonces, más allá de que para nosotros, como me acuerdo que acá me habían preguntado por la camiseta de no sé qué, y yo dije, yo estoy convencido de que la gente de Paraguay va a ir con la camiseta de Paraguay a la cancha. Obviamente que contra Venezuela se había vendido también. Y cuando sentimos en diciembre que se habían vendido los 3 estadios, obviamente que es lo que decía antes, es una transferencia de responsabilidad. Las expectativas, como dije, son cosas que uno prevé que pueden llegar a ser en el futuro. Las expectativas pueden ser buenas o malas, en función de cómo vengan las cosas. Las expectativas pueden ser, o podrán haber sido negativas, tal vez después de la Copa América, o pueden haber sido positivas después de la fecha de noviembre. Yo desconfío de las expectativas. Las expectativas a veces te atacan y te matan la ilusión. En ese sentido, trato de tener un pensamiento más práctico, más pragmático. Hacerme cargo. Hacerse cargo. Hacerse cargo de, no solamente del cargo, valga la redundancia entre comillas, de que uno representa, sino de lo que un equipo puede llegar a generar. Yo ayer le decía a los muchachos, a ver, levante la mano los que son padres. Tum, 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 levantaron. Hasta, son padres, ¿no es cierto? Tum, tum. Ahí allá atrás, hay varios muchachos que me levantan la mano. Traemos un hijo al mundo y nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo. ¿Vamos a estar muertos? Porque el día de mañana nos van a poner en el 1,80 m y nos van a tapar de tierra, y vamos a seguir siendo el padre. Vamos a seguir siendo el padre hasta más allá. Es una responsabilidad muy linda, porque uno quiere darle al hijo la mejor vida posible, que tengan un punto de partida que sea mejor que el que nosotros tuvimos. Porque nosotros sabemos que hay veces que la vida duele, hay veces que la vida golpea, hay veces que se hace difícil. Pero sabemos y tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que nada en la vida es gratis, que hasta el plato de comida que se regala alguien lo paga, y que todo cuesta sacrificio, y que todo cuesta mucho. Hasta que un día nuestros hijos tengan alas y los veamos volar, y seamos esos padres, lo que me toca a mí, con el nido vacío, porque ya mis hijas volaron, y que uno sienta que es un espectador privilegiado de lo que es esa vida. Les hacía esta analogía porque les decía, bueno, chicos, ustedes, entre todos, engendraron y trajeron al mundo a esta criatura que se llama Paraguay. Entonces tenemos que hacernos cargo de Paraguay. Tenemos que hacernos cargo de lo que generamos. Tenemos que hacernos cargo y responsables de esta criatura, para que tenga un punto de partida mejor que el que les tocó a ustedes desde el momento que llegaron a la selección. Para que al hijo que dejen esté en un lugar mejor del que a ustedes les tocó partir. Y en algún punto es eso, es hacernos cargo. Que esté un estadio vendido es una motivación muy grande, es una responsabilidad, sí. No te voy a negar que no es responsabilidad, es una responsabilidad muy grande, pero es una motivación muy grande también. Y nosotros queremos hacernos cargo. Sabemos que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, que Chile tiene sus complejidades, que vamos a tener que jugar un partido muy complejo, pero sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos claro lo que nos estamos jugando. Y tal vez el partido tenga con seguridad respuestas futbolísticas. Sin ninguna duda va a tener respuestas anímicas. Ahí donde la gente juega su partido. Ahí ver a mi hija que viaja desde Estados Unidos
y se subió al avión con la camiseta de Paraguay puesta, digo, tenerla en una tribuna, ¿a quién no le gusta? Y nosotros mañana nos jugamos por eso, mañana nos jugamos por nuestra familia, mañana nos jugamos por el país, mañana nos jugamos por todas estas cosas. Entonces, obviamente que el compromiso es muy grande, es muy lindo, es muy fuerte, la responsabilidad es muy grande. Pero el sueño también, el sueño también. Yo les aseguro, muchachos, no sé, no les puedo... Va a ser muy difícil el partido de mañana. Vamos a necesitar de la gente, vamos a necesitar del país enteros. Yo tengo fe, más allá de la dificultad, que Paraguay va a jugar el próximo Mundial. Tengo una ilusión muy grande que Paraguay va a jugar el próximo Mundial. Todavía falta mucho, que va a haber momentos que van a ser tensos, que va a haber momentos que vamos a sufrir, que va a haber momentos que tal vez nos tengamos que cuestionar cosas. Pero el amor es más fuerte, el amor es más fuerte. Y eso es lo que nosotros sentimos como plantel. Es la responsabilidad que sentimos por el momento que estamos atravesando, por lo que hemos generado y porque nos tenemos que hacer cargo. Para dejarle el día de mañana a una selección que venga atrás de esta un punto de partida mejor que el que nosotros le quisimos dejar a nuestros hijos cuando nos tocó ser padres. Matías Lugo, Radio La Unión 800 AM. Profe, buenas tardes también a todos los presentes. Siguiendo por esa línea y teniendo en cuenta todas las emociones, esa responsabilidad de hacerse cargo, como usted dijo, ¿cuál es, digamos, el trabajo para el pisar tierra, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo uno se aísla de eso y cómo le transmite a los futbolistas entre tanto cruce de emociones? Mirar los videos de Chile. Mirar los videos de Chile nos baja la realidad. A decir a las complejidades que vamos a tener, a las capacidades que tienen, a las maneras en que se asocian, a los juegos, a todo ese tipo de cosas y a las necesidades de resolver las cuestiones desde el punto de vista futbolístico. Entonces, obviamente que la emoción es algo que nos impulsa, pero nos impulsó en todos los partidos. Nosotros en todos los partidos tuvimos respuestas futbolísticas, porque en todos los partidos tuvimos respuestas futbolísticas. Pero respuestas futbolísticas que fueron sustentadas con el corazón. Y mañana es un partido que se juega con el corazón en la mano. Se juega al fútbol porque no deja de ser un partido de fútbol, pero que se juega con el corazón en la mano, se juega con el corazón en la mano. Entonces la manera de bajarnos a la realidad es saber, es observar al rival, es observar que tiene las bondades, es no dar por sentado, es no comprar el exitismo que decimos que porque ganamos partidos importantes ya le podemos ganar. No nos equivoquemos. A nosotros todo nos costó mucho, todo nos cuesta mucho y todo nos va a costar mucho. Y mañana nos va a costar mucho el partido. Y tenemos que estar preparados para dar ese plus que vamos a tener que dar para tratar de sacar este partido adelante. Última consulta, Marcelo Díaz, TNT Sports Chile. Saludarlo. Placer verte. Bueno, Chile está en la planta baja, todavía no ve la curva con Ricardo Gareca, pero ¿qué es lo que le preocupa? Quizás cambió la actitud del equipo chileno con la llegada de Arturo Vidal nuevamente a la selección, porque entrega un ánimo distinto y contagia al resto de sus compañeros. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta selección chilena, partiendo por su líder hoy, Arturo Vidal? Yo creo que el ingreso de Arturo, obviamente que fue algo que descomprimió presión, ¿no? Las presiones que de pronto podían llegar a existir se descomprimieron. Cuando uno tiene jugadores de jerarquía y de experiencia, como es este caso, de la misma manera que lo tiene Paraguay o que lo tiene Colombia, por ejemplo James Rodríguez y todo lo demás, o sea, obviamente podría dar un montón de ejemplos en este aspecto, son ese valor agregado que le dan a los equipos y son esa liberación que algunos jugadores sienten
porque la responsabilidad de pronto está en espaldas de los más grandes, si se quiere. De Alexis, de él, de pronto de Aranguis, de jugadores que asociados a los momentos más importantes de la historia futbolística de Chile. Y también Chile en esa generación dorada viene por ese último atisbo de hazaña que la lleve a jugar un mundial. Y sabemos que en ese contexto está preparado. De la misma manera que para Balbuena, para Junior Alonso, para Gustavo Gómez, para el Gatito Fernández, para un montón de jugadores que vienen peleándola en esta selección desde hace mucho tiempo, saben que esta puede ser la última chance de poder jugar una Copa del Mundo. Para mí, esta puede ser la última chance de jugar una Copa del Mundo. Para mí no existe otro futuro que no sea este. Entonces, obviamente que eso hace de que el jugador grande y de experiencia, pero grande en el buen sentido de la palabra, tenga esa plusvalía de compromiso que traslade algo más que jerarquía y que libera presiones. Y eso es lo que se consiguió. Entonces uno ve capacidades individuales, no me gusta hacer nombre propio porque si no es como que de pronto está poniendo en valor cosas que no quiero y o de pronto después hacen interpretación, si dijo este no habló de este. Pero hay una generación muy linda de jugadores en Chile, jugadores jóvenes muy bien, jugadores que no son tan jóvenes, de una edad mediana, que están en el fútbol exterior, el fútbol argentino, en México, están en distintos lugares con un buen nivel de rendimiento, con jugadores que están en Europa que están muy bien también, con jugadores que están en el fútbol local, jugadores por ejemplo de Colo-Colo que hicieron una muy buena Copa Libertadores, en la última Copa Libertadores, que están en un buen momento, que salieron campeones y están en buenos momentos de confianza. Entonces, a un entrenador que sabe lo que es jugar estas instancias, porque el Flaco Gareca con Perú clasificó a los 2 repechajes. A uno le tocó ir y el otro, lamentablemente, a penales, una lástima que no pudo ir también con Perú, a penales con Australia. Entonces, sabe de qué se trata la competencia. En ese sentido son todas las cosas que uno sabe que tiene enfrente. O sea, sabemos que no vamos a encontrar un equipo improvisado. Sabemos que vamos a encontrar un equipo que tiene claro desde su liderazgo qué es lo que se está jugando, que tiene claro desde su frescura las capacidades individuales que puede llegar a tener y que tiene claro que son las últimas instancias, porque cada partido, si para nosotros cada partido que pasa es un partido menos que queda, no es únicamente para nosotros, es para todos. Y acá es donde el margen de error, tal vez el margen de error que pueda tener Chile pueda ser menor al margen de error que podamos tener nosotros, que eso está en función a los puntos acumulados, pero que esa vida que uno gasta y después se complica. Entonces uno no quiere gastar vidas, lo hablo por nosotros. Y de la misma manera le pasa a Chile. Entonces es un partido que tiene contextos variados en ese aspecto. Y no solamente para nosotros, sino para todos los equipos que se juegan. Porque todos están, o sea, salvo el caso de Argentina, que tiene 25 puntos, que ya están los puntos que mínimamente tiene que tener el equipo que va a clasificar a la Copa del Mundo, el resto todavía no llegamos. El resto no llegó. Hay algunos que están más cerca y otros que están más lejos. Pero todavía no llegamos. Entonces el camino, y uno dice, qué sé yo puedo hacer el cálculo, y sí, 7 puntos tenemos que sacar. Ah, sí, 7 puntos, sacamos 2 en la anterior. Sí, pero 7 puntos a veces cuesta un horror sacarlos. No es fácil, porque Paraguay en los primeros 6 sacó 5. Entonces a veces cuesta. Y a veces uno viene muy bien y de pronto pasa un traspié y ese traspié me coloca en una situación de problema. Y eso es todo lo que se vive en un partido no solamente en un partido de eliminatoria, sino en una instancia de eliminatoria. Y ahí es donde uno tiene que saber que lo importante es que este es un campeonato que se llega por sumatoria de puntos. Por sumatoria de puntos. Y que si se puede hay que sumar en todas las fechas. Si se puede sumar a 3, bienvenido sea. Pero hay que sumar en todas las fechas. Porque la sumatoria de puntos es lo que da llegar a la meta. Eso es lo que me parece. Un partido
de contenido emocional, obviamente, de contenido futbolístico también y de contenido estratégico, absolutamente. Sebastián Pérez, Radio Sport Chile. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludarlo. A ver, por coincidencia de la vida le ha tocado enfrentarse a Chile en eliminatorias y en momentos cruciales. Usted lo decía recién con Ecuador, le tocó enfrentarse en un momento que Chile se jugaba quizás esa última carta de poder clasificar al Mundial. Hoy, usted tiene claro, me imagino, que mañana ganarle a Chile significa sentenciarlo, terminar un proceso y dejarlo definitivamente sin Mundial. Escucho también de sus palabras que hay mucha invitación y motivación con la gente. En el fondo es casi, en el buen sentido, prender una hoguera en el fondo en el estadio esperando a Chile para poder ganar y que también ustedes de alguna u otra forma puedan abrochar una clasificación. ¿Usted tiene claro que el partido, que el antecedente entre Chile y Paraguay también conlleva bastantes expulsados, son partidos bastante intensos, pero tiene claro que finalmente mañana un triunfo de Paraguay termina sepultando toda aspiración de Chile y que lo puede lograr por segunda vez consecutiva en un dato totalmente anexo? Buenas tardes. Sí, me permito con todo respeto disentir en algún aspecto y si voy a tratar de explicárselo. Cualquiera sea el resultado de mañana que tengamos, tanto Chile como nosotros, no termina la eliminatoria. O sea, creo que yo digo por lo que he leído, que las cuentas que hace Chile, que necesita 12 puntos para llegar a 20 puntos, para tratar de estar en situación de repechaje. Que de pronto pierda mañana, todavía le quedan puntos que los puede conseguir. Ahí donde yo digo que el margen de error se achica. Pero yo personalmente no sería tan terminante en decir que si Chile mañana pierde, se le terminan todas las posibilidades. Y que nosotros no estamos preparando una hoguera para quemarlo a Chile. No, para nada, en absoluto. Nosotros estamos preparando un partido para seguir con vida nosotros. Nosotros queremos seguir con vida nosotros. Y como yo le dije a los jugadores, yo lo único que quiero es llegar al partido de Perú, donde el resultado que nosotros tengamos que conseguir nos clasifique a una Copa del Mundo o a una instancia de Copa del Mundo. Que no tengamos que ver cómo sale este, cómo sale este, cómo sale este. Si nosotros tenemos que ir a Perú a ganar, porque es la última chance que tenemos, bueno, depende de mí. Que eso significa tener el futuro en mis manos. Entonces, nosotros no estamos preparando una hoguera para nada. Nosotros estamos sabiendo la complejidad que tiene. De hecho, cuando nosotros fuimos a jugar con Ecuador, Chile venía a ganar a Paraguay. Chile venía a ganar a Paraguay, 1-0. Y los muchachos me dijeron que todos los partidos con Chile fueron partidos muy difíciles. Fueron partidos muy duros. Fueron todos partidos muy complejos. De los dos lados. De los dos lados. Y este no va a ser la excepción. Entonces nada se da por sentado en la víspera, para nada, por lo menos desde mi modesto entender. Y creo que cada uno luchamos para seguir con vida en el objetivo que tenemos que tratar de perseguir. Porque vamos a hacer un ejercicio de especulación, si se quiere. Si nosotros tenemos la fortuna de ganarle a Chile, está bien, llegamos a 20 puntos, pero si perdemos Colombia, después tenemos Uruguay y Brasil, entonces ¿nos garantiza algo? Nada. Entonces, yo no puedo decir, obviamente que cada partido que pasa es trascendente, pero para mí todavía hay mucha agua por correr bajo el puente, Y ni un resultado a favor a nosotros nos va a llegar acá, ni un resultado en contra nos va a tirar para abajo, ni un resultado a favor a Chile lo va a clasificar, porque después va a tener que seguir sacando los puntos que va a tener que seguir sacando, de la misma manera que no saque puntos lo va a eliminar. Es mi modesto entender, y es nada más, mi verdad termina acá. Ahí, no es nada más que mi verdad, y no tiene por qué ser la verdad de nadie más. Es simplemente el análisis que yo hago de la eliminatoria, de las circunstancias y de los momentos. ¿Por qué? Porque esto va a estar peleado hasta el final. Entonces, no se puede mirar mucho más allá. Hay que mirar el corto plazo. Esta es una sumatoria de cortos plazos. Eso es como yo entiendo la competencia acá. Entonces, si yo miro los 24 puntos,
No puedo mirar los 24 puntos. Los 24 puntos es la meta. Yo miro el partido de mañana. A ver qué puedo sumar para acercarme a esa meta. Ecuador, yo se lo decía a los jugadores de Ecuador. Entonces, ¿por qué? Se voy a tratar de respaldar con demostraciones prácticas lo que yo le digo. Eliminatoria 2018. Los 4 primeros partidos que jugó Ecuador, ganó los 4. Le ganó a Argentina de visitante, le ganó a Uruguay de local, le ganó a Bolivia en condición de visitante, le ganó a Colombia en condición de local. 12 de 12. Yo cuando vi, yo estaba de afuera, estaba dirigiendo equipo en ese momento, cuando yo vi, ya está, Ecuador está en la Copa del Mundo. 12 de 12, jugando en la altura de Quito, ya estaba. Resulta que después Ecuador terminó con 20 puntos esa competencia. Y no fue a la Copa del Mundo. Entonces, lo que se da por sentado en un momento, después a lo mejor la realidad me lo termina contrastando de otra manera. Y ustedes recuerdan, Chile, habían ganado 2 Copas Américas, Copa América y Copa Centenario, habían hecho... ¿cómo se llama? La Copa Confederación. La Confederación es la que se jugó en Rusia. Pues yo esa la fui a ver. Habían jugado en un nivel, la final con Alemania, habían jugado en un nivel. Y yo dije, ¿cómo no ve Chile a la Copa del Mundo? Ganó Copa América, esto, lo otro, y en el nivel que había jugado esa Copa Confederaciones, porque la había jugado en un partido que jugaron con Alemania, había sido fantástico. Habían hecho una Copa fantástica. Y sin embargo, después, lamentablemente, después con el empate de Colombia y de Perú en la última fecha, lo dejó a Colombia clasificado directamente y a Perú en repechaje. Entonces, a veces todo lo que con esto trato de decirle el por qué no me quiero cerrar a un solo resultado. A veces lo que uno da por sentado, la evidencia después me termina pegando en la cara. Entonces, yo ahí donde yo me permito ser más cauto, en decir que cualquier resultado que cualquiera de las 2 selecciones consiga mañana no es absolutamente decisivo para ninguna de las 2. Ni para bien ni para mal. Por lo menos es lo que yo pienso. Y con todo respeto me permito disentir, ¿eh? Con todo respeto. Le trato de dar mi explicación desde mi punto de vista objetivo. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa del director técnico Gustavo Alfaro. Muchísimas gracias. Hasta la 2 hay que aplaudir. Gracias, profe. Bueno, pero cerramos. Dale, muchachos, gracias. Sí, pues, no hay más nada que poder agregar. Habló Alfaro, largo y tendido. Creo que no hay más nada que podamos decir. Así que nos vamos, Dan. Chao. Mentira. ¡Epa! ¡Hola, chicos! Muchachos. ¡Se la creyeron! Bueno, ya tenemos 9 minutos para debatir a profundidad. Vos sabés que... Quiero comenzar con esto. ¿Sabes qué pasa, papá? Yo voy bien, tengo mi comida servida, loco. Sí. ¿Cómo te va, Coque? Hola, Nelson, bien, genial, muchachos. Hoy, a las 2, Eso, quiero que expliquen la vamos mecánica. a estar saliendo con Marquitos. ¡Felicidades, perro, boludo! Che, yo banco a muerte, boludo. Banco a muerte, me gusta. Va a mejorar la química del plantel. Una broma. No, pero escuchen nada, hoy vamos a estar regalando entradas. Espera. ¡Epa! Zócalo, mi querido Rafa. Pasión Estudio regala entradas. Hoy vamos a regalar entradas. A pleno con Coque. También puede ir también con Marcos, que ellos van a explicar cuál es la dinámica. Hermoso, gracias, Dan. Hermosos también los dos. Cuenten, por favor, cómo es el tema, porque hay mucha gente. Nuestro DM de Instagram explota. Explotó. Nuestro DM de Instagram. El tema es así, muchachos. Nosotros, con Marquitos, vamos a estar yendo a 6 lugares. 6 puntos
histórico. 6 puntos nada históricos de Asunción. Bueno, no histórico. No histórico. No histórico. Estás dando muchas cosas. No son históricos, son 6 puntos, 6 puntos que de vamos a Asunción. estar mostrando en nuestras historias de Instagram, o sea, en las historias de Instagram de Pasión. Vamos a estar mostrando una pista y nosotros vamos a estar ahí. La primera persona que nos encuentre se lleva 2 entradas. Así mismo. Y si te vas con tu socio, mejor. Se lleva tu socio y el amigo. Y de ahí nos vamos al otro punto. Tu socio y el amigo. ¿Cuántas 3 entradas, boludo? O sea, voy tu amigo. Ay. ¿Se entiende? Muchachos, Ese Marco te mando- una Sí. pregunta, porque le cuento también al chat que realmente lo que están llevando lo que están a cargo de la dinámica son Coque y Marcos, por ende, ni Franco ni yo sabemos nada al respecto. Por eso no, pero peinate, na, brother. Dejen de romper los huevos del DM, no le voy a decir dónde está. Escúchame, ¿hay alguna forma de que los perros tengan alguna mínima referencia hacia dónde? Voy a decir. No, voy a decir los lugares. Escúchame, voy a decir los lugares. Pero den, por favor, alguna referencia para que los perros sepan para dónde picar. Bueno, hay. No voy a ser muy obvio, Coco, demasiado Sí. obvio va a ser. No, escucha. Va a fundir todo el chiste. Va a haber. Escucha. No voy a decir el lugar, Ajá. pero le voy a decir 2 palabras. No, ahí ya 3. cállate. Asunción, Ahí ya dijiste todo. centro, Van a estar en No, Paraguay. Lambaré. Asunción, centro, Lambaré. Asunción, centro, Lambaré. Hasta ahí les digo. ¿Y por qué Lambaré y no Fernando? ¿Por qué Lambaré no San Lorenzo? ¿Por qué Lambaré, Coque? ¿Por qué decidieron eso ustedes? ¿Discriminatorio? Sí, mucha gente no escribió también, Franco, a decirnos que porque no nos fuimos a Ciudad del Este, pero no, vamos. No me parece. Bueno, hace vos entonces. ¿Hace vos que hasta hacia esa zona? Cierto. ¿Verdad? ¿Cómo está por ahí? Cierto. La gente quiere. por ahí. Si la Cierto. gente quiere, si la gente quiere entrar, que se vayan al Cerro Lambaré. Eso es lo que yo le prometí a ustedes. No, Ni nada, en pedo. ustedes tienen miedo de ir al Cerro Lambaré. Esa es la verdad. No. Ah, y otra cosa que les voy a decir. Epa. Una pista más. Una pista. No, tranquilo, Coque, boludo. Shopping. Ahí es Hasta ahí. 300 shopping tema, acá eres en Asunción. ¡Oh! 300 shopping en ¿Vos Asunción. crees que vivimos en Buenos Aires que hay shopping cada 2 cuadrados? Sí, boludo? sí. Paseo Marica López y Shopping de Solomade. No. Igual eso. ¿Cuál? Hay otros también. O sea, En el mall del centro. Mall Excelsior de ahí. Mall Excelsior. Puede ser, ¿por puede qué no? ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y deja ahí en los pies. Ve que hay unos pies. Tipo, Claro. se ve la Ojo, fama ahí. ojo, no vamos a estar dentro de los shopping. Eso para aclarar nomás. para la gente. ilegal. No vamos a estar adentro porque obviamente hay que pedir permiso y demás cosas para hacer ahí. Pero si le quieren invitar un café, Si quieren invitar si quieren invitarle una Pilsen Claro. a mi amigo claro. personal MM Adentro. y al Peaky Blinder del equipo que es Coquevita. Espérame un ratito. Cortame un ratito de esto. ¿Por qué se le dice ¿Por qué le está diciendo Peaky Blinder al maestro acá? Yo al quiero lado? decir algo, Coque es un gran arquero. Coque es un gran arquero. Hasta ahí nomás lo voy a decir. ¿Pero por qué Peaky Blinder? No entiendo. ¿Y por Yo qué? voy a decir ¿Y por por qué. qué es nuestro Kylian Murphy, boludo? Yo te voy a decir algo. Ayer jugamos fútbol con Nelson. Sí. Nelson era mi contrario. ¿Qué pasó? Nelson tuvo 30 tiros al arco, ¿De los cuales? de los cuales atajé 28 y 27. me marcó 2 goles. Pero ¿qué pasó? El último gol que me marca Nelson, Contar los 2 goles como fueron, goles de buena factura. goles lindos. Gracias. Pero Los goles. voy a contar por qué el Peaky Blinder. ¿Qué pasa? Nelson me pica la pelota. Terminó el partido, ganamos el partido. Claro, o sea, bueno, metió el golazo, pero Metió el golazo, perdió. pero Claro, pues si yo metí, yo me voy contento. agarra, se sienta en lo Nelson. personal. Claro. Se sienta Nelson con una sonrisita. Es más, voy a imitar como hizo. Dale, Sentó. dale. Así luego. Hola, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué hijo de... ¿A vos te gusta mucho Peaky Blinders? ¿Cómo te preguntó? Repetir. ¿Qué hijo de... ¿Cómo qué? ¿A vos te gusta mucho Peaky Blinders? ¿Y después qué le dijiste? Nada, me caí. Sí, ¿por qué? Dijo. Ah. Y le gusta Peaky Blinder, boludo. Le paraste a Nelson. Bueno, Vale. Sí, sacó 3, 4 pelotas. Espectacular.
No, el más joven tenía 24 años, te voy a preocupar, Fer, 79. Y después te fuiste a jugar otra vez fútbol, ¿será? Qué locura. Sí, loco, me fui. Está Vamos hasta las 12 después con Franco. Maquinaria. Franco cayó en el fútbol. Sí, cayó, que le dejaron hecho mierda la pierna. Le quiero decir a Roca. No te puede lastimar un tipo con una rodilla. Habla mal de vos. Roca literalmente tiene una rodilla nomás. Lastimosamente porque es un gran jugador. ¿Le trozaste a Alfred? No. Háblale por el micrófono, papá. No le trocé a Alfred porque... Está más allá que acá. 15 está. Igual banco al 15. No le trocé a Alfred. Che, te entrevistaron en un canal. Estuve viendo. Un mes. Ha sido bien parado, salí. 3 días antes ya estaba pensando en mi respuesta. Pero Pensé escúchame, todito en pero toda la yo no sabía que esa persona dijo algo de los Nepo Baby y todo eso. ¿Eso es cierto? Pero no dijo mala onda, yo no me No dijo mala onda. Ah. No, Fuera, ahora te iba a Marco no dijo preguntar. mala onda. La otra vez. No, espera. No quiero hablar de ese tema. Perdón. Ya hicimos las pases con Marco. No, igual, me chupa un Voy a comer comida de gallina casera en su casa. No, yo no me estoy riendo. Ha sido serio, San. No, es más, hay una compañera que ya nos sigue con nosotros por eso. Y pues yo no tengo Pero vuelve mañana. Y nosotros volvemos mañana también. No. ¡Hasta las 3! ¡Hasta las 3! Nelson no se quiere quedar. No, pero tiene que comer el tipo, boludo. Quiero volver a las 8. No Te seas noto malo. más ligero, Coque. Freestyle de despedida, Marcos. Bien pedo. Che. No, Eso automáticamente eso ya es... tiene que- No, espera. Ahí. Espera un ratito. ¿Cómo es el tema mañana? Mañana, previa a todo el. Mañana hay programa a la 1. Mañana el programa a la 1. Para comentarles un poco, vamos a estar en la cancha. Vamos a estar transmitiendo desde. Como siempre, Desde en el estadio. clásico. Vamos a ser el único medio que va a salir a través de stream. Así que, por favor, ya saben, no busquen otro lado. Están con nosotros 18:30. Vamos a tener la previa. Está Coque, Belén, Franco también. Creo que todavía no llega a esa hora, no sé. Pero va a unirse Espera un Franco. rato, espera un rato. Sí. Alfred, yo los martes juego con mis amigos. Uy. Después. No paranas. Bueno, 18:30 previa, arrancamos ahí, después nos vamos sumando con Nelson también para lo que va a ser la transmisión. Así que mañana desde el Estadio Defensores del Chaco, Pasión Estudio, transmitiéndoles su primer partido de la selección, porque ya estuvimos en el Clásico, así que va a ser un honor poder llevarles Muchachos, toda la transmisión. ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue la transmisión del Clásico? Marcos relatando ahí con el sonido de fondo del estadio. Bueno, Ese fue tremendo. así mismo va a ser mañana contra Chile. Y los que nos puedan ir al estadio, le esperamos en Twitch para que puedan vivir todo el relato del señor Tengo Marco un Morel. cántico preparado que del ¿En serio? fondo de mi corazón. ¿Tenés un quiere cántico preparado? salir. Che. Che. Tápate la cara. Algo loco. No, Tirá, salió bien el de Bolía, ¿eh? no, solo si pasan las cosas bien que tengo que pasar es che. Toma. No. ¿Cómo? No, cortá. Che. Cortá, boludo, cortá. La. Che. Le. Toma. Che. Ah, Toma. ¡Chupe!